¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal para el día de hoy. Con gusto le recibe Mario Torres, le da los buenos días y propongo como título el siguiente: Remar contra la corriente. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Está tomado este epígrafe bíblico de la carta del apóstol Pablo atribuida a los filipenses. Quizás el título a veces es muy obvio: remar contra la corriente, es decir, remar o caminar, transitar ante la adversidad, o adversidades, mejor dicho. Pero si nos detenemos un poco en el epígrafe bíblico del día de hoy, ya les llama la atención los que siguen. Hacer las cosas sin queja ni contiendas, que a veces luego es muy difícil que se hagan las cosas sin quejas y sin contiendas. Y en la iglesia de Filipos parece que no fue la excepción. Sí, las quejas, pues eso también, y las contiendas, pues son inherentes al hombre, ¿no? A la queja de, pues me tengo que parar temprano a ir a trabajar, o ir a la escuela, o el ama de casa que tiene que pararse y preparar el desayuno a sus hijos, atender a su esposo, o atender las tareas que tenga que hacer, si no es que también tenga que salir a trabajar. La queja de ir a abrir un negocio, la queja de atenderlo, de proveerme, quejas, quejas, y que está haciendo frío, está haciendo calor, hoy no hay dinero, o sea, hay dinero, hoy comemos frijoles y otra vez frijoles, quejas y quejas. Contiendas, también ni se diga, que esto es verde, que esto es azul, y que esto es azul y esto es verde. Y parece que todo esto va aparejado en el ser humano. La invitación del apóstol Pablo, que va dirigida a su iglesia, pero que también va dirigida general, es a tratar precisamente quejarse menos y actuar más, y pelear menos y también actuar más. También les llama la atención con lo que sigue: para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa. Evidentemente, quizás no lleguemos a la pureza exacta que quizás quiera el Señor Dios, aunque para Él nada es imposible. Pero ¿qué tenemos por pureza? Pues el portarme bien, sí, eso es. El comer sanamente, pues también. O sea, eso vendría siendo hasta muy lógico y muy obvio. Pero simplemente la intachabilidad de mi conducta va en ser coherente con lo que pienso, creo, digo y hago. Como en otras ocasiones lo decía, una ecuación bastante exacta. Y en eso radica esa intachabilidad ante los ojos de Dios. Y lo que sigue todavía más interesante: en medio de una generación torcida y depravada. ¿Por qué utiliza estos términos el apóstol Pablo? Porque va dirigida simplemente a una ciudad, Filipos, una ciudad de corte griego, de origen y ascendencia griega, que al igual, quizás no tanto, pero al igual o a la par de Corinto, son ciudades que se venían venido moralmente abajo. Los griegos, o parte de la cultura griega, en sus ciudades habían implementado por siglos la filosofía del hedonismo, es decir, el placer por el placer, y tenían la creencia, quizás lo había comentado en otras ocasiones, de que el mundo se iba a acabar rápidamente y que pues si se acababa pues nadie le iba a gozar, y como ante el inminente fin del mundo pues había que gozarle, darle vuelo a la hilacha, darle gusto al gusto antes de que eso la tierra sucumbiera, y habían agarrado eso de hacer su vida diaria, y habían caído en los excesos y lo que dice aquí el apóstol Pablo, la depravación. Para ellos le genere, lo habían hecho religioso, y ante, como eran ciudades también todavía también juzgadas por el Imperio Romano, a Roma no le interesaba si eran depravadas o no, a Roma le interesaba sus impuestos y que no dieran problemas, y si estaban entretenidas en otra cosa y eso los tenían en paz, pues qué mejor. Y muy interesante, Pablo no aconseja otra cosa más que permanezcan íntegros, no les pide otra cosa. No les piden sino ver, no les pide que se vayan, no les piden hacer milagros, no les pide absolutamente nada más que permanezcan íntegros en lo que son, considerados hijos de Dios, con una conducta intachable, sin quejas ni contiendas. Si la iglesia de Filipos no cumplía eso, evidentemente iba a caer en lo mismo sin ser lo mismo. Y es la invitación
y la reflexión del día de hoy. Simplemente remar hasta la corriente, hasta en eso, las corrientes ideológicas que vemos, el consumismo, el materialismo actual, que nos llevan por un lado o pretenden llevarnos por el otro, sino ante esas situaciones, ante lo que veamos en este mundo, porque lo rudo y lo depravado no se ha acabado y se ve difícil que se acabe, simplemente nosotros, si nos consideramos, nos jactamos de ser creyentes cristianos, hijos de Dios, pues mantener con una conducta intachable, irreprochable, sin quejas ni contiendas, desde luego, y remar ante esas circunstancias, que esas circunstancias no nos dominen, ni mucho menos nos contagien, sino simplemente permanecer en nuestra integridad, en nuestro ser, pensar, creer y sobre todo hacer. Concluyamos en oración. Hoy quiero, Señor, una de esas estrellas que brilla para ti, comenzando en mi propio hogar. Te lo pedimos y todo esto en el nombre de Jesús, que así sea. Muchas gracias.